Mi nombre es Camila Sinclair, tengo 35 años y hace unos días recibí un mensaje de mi tía que me dejó completamente en shock. En la reunión no puede haber errores. Así, sin rodeos. Llevo más de una década levantando desde cero mi cadena hotelera, pero para mi familia eso no significa nada. Siguen creyendo que soy un fracaso simplemente porque no tomé el camino tradicional de ser doctora o abogada. La ironía es que su famosa reunión familiar decidieron celebrarla en el Paragon, el hotel más lujoso de toda la ciudad. Ese mismo lugar donde mi firma figura en el documento de propiedad. El sitio donde yo misma apruebo cada reserva VIP. No tienen idea de lo que les espera. Si estás viendo esto, comenta desde qué lugar del mundo estás viendo y suscríbete si te identificas con los líos familiares. Créeme, querrás ver cómo acaba todo esto. Ser parte de los Parker significaba una sola cosa. La perfección no era una meta, era una obligación. Mi papá, Richard, levantó su carrera médica desde los cimientos, convirtiéndose en un referente en cirugías complejas de columna, atendiendo a figuras importantes del deporte y las finanzas. Mi madre, Catherine, se destacó como una de las socias más jóvenes de un renombrado bufete legal y además mantenía impecable nuestra imagen dentro de la alta sociedad de Boston. Visto desde fuera, nuestra familia parecía sacada de una portada de revista. Cada hijo tenía su futuro trazado desde antes de llegar a la secundaria. Marcus, el mayor, siguió los pasos de papá y se especializó en neurocirugía pediátrica, elevando aún más el prestigio familiar. Vanessa, mi hermana del medio, fue la número 1 en la Escuela de Derecho de Harvard, pasó por la Corte Suprema como asistente judicial y ahora lidera su propia firma de abogados constitucionalistas. Alexander, el menor, se dedicó a las finanzas, y antes de los 30 ya había amasado su primer millón como banquero de inversiones. Y luego estoy yo, Camila. La oveja negra, la decepción. Aunque no siempre fue así, desde pequeña tenía una mente curiosa y una chispa creativa que no encajaba con los moldes de éxito definidos por mi familia. Mientras mis hermanos acumulaban diplomas y trofeos, yo encontraba mi pasión en crear momentos inolvidables. Convertía nuestro jardín en escenarios mágicos para fiestas vecinales. Me encargaba de cada evento escolar, asegurándome de que cada persona se sintiera bienvenida, vista. Podía mirar cualquier ambiente y saber al instante cómo hacerlo más atractivo, más especial. Mis talentos eran reales, pero para mis padres eso no era suficiente. Un pasatiempo, no un trabajo, decía mi padre. Algo bonito, pero poco serio, opinaba mi madre. En las cenas, los éxitos de mis hermanos eran motivo de brindis y aplausos, mientras que mis esfuerzos eran recibidos con cortesías incómodas y cambios rápidos de conversación. Mi tía Marilyn, hermana mayor de papá, era la encargada de organizar cada 5 años la gran reunión familiar Parker. Desde la muerte de mis abuelos se había adueñado del título de matriarca. Se casó con un hombre tradicional y se enorgullecía de ello. Las reuniones no eran espacios para reconectar o compartir afecto. Eran vitrinas donde cada miembro mostraba sus trofeos y cada charla se convertía en una competencia disfrazada de cortesía. Alexander había sido aceptado en Wharton con beca completa. Vanessa acababa de ganar otro juicio clave en la Corte Suprema. Marcus revolucionaba su campo con una técnica quirúrgica que ya tenía publicaciones en prestigiosas revistas médicas. Cada uno brillaba a su manera, y yo simplemente era la que organizaba fiestas. Siempre llegaba ese instante incómodo en cada reunión. Alguien se giraba hacia mí con una sonrisa forzada y preguntaba, ¿y tú, Camila? ¿Todavía estás buscando tu camino? Esa pregunta me atravesaba cada vez, pero nadie lo hacía tan doloroso como la tía Marilyn. Se casó con el tío Theodore a los 23, en lo que claramente fue una jugada estratégica para escalar socialmente. Jamás tuvo un trabajo real, pero eso no le impedía criticar la vida y elecciones de todos los demás con una lengua afilada. El día de mi graduación del instituto, mientras algunos parientes me abrazaban con entusiasmo, ella se me acercó con una copa de champán y una sonrisa envenenada. ¿Administración hotelera? Eso suena a ama de llaves con título, querida, soltó con aire altanero. Los Parker no sirven mesas, contratan a quien lo haga. Sentí un calor punzante en el rostro, y aunque mis primos fingieron desinterés, todos escucharon. Lo supe por cómo evitaban mi mirada. Stephanie, su hija, apenas me dedicó una mirada condescendiente antes de volver a su grupo de amigas. En ese entonces, Stephanie estaba en Yale, estudiando medicina, cumpliendo al pie de la letra el guión Parker del éxito. En nuestra familia, el valor personal se calculaba con una fórmula implacable. Universidades de élite, trabajos con renombre y reconocimiento social igualaban una vida válida. No había espacio para lo diferente. Mis padres invirtieron en colegios privados de primer nivel, contrataron tutores exclusivos y usaron cada contacto posible para abrirnos puertas doradas. Lo no dicho, pero entendido por todos,
era que debíamos seguir esos pasos sin desviarnos, sin preguntas. Cuando dije que quería estudiar en la escuela de hotelería de Cornell y no seguir medicina o leyes, fue como si les anunciara que abandonaba la familia. Mi padre explotó. Mi madre lloró y trató de convencerme con drama emocional. Mis hermanos se quedaron paralizados, sin saber si consolarme o unirse a la decepción general. «Estás desperdiciando tu talento», dijo mi padre con frialdad. «Terminarás recibiendo órdenes de personas como nosotros, no dándolas». Lo que nunca llegaron a comprender es que yo no veía la hospitalidad como algo servil. Para mí era arte, era crear instantes que la gente llevaría en el corazón toda la vida. No estaba renunciando al éxito, solo me negaba a seguir un molde que no me representaba. Antes de mudarme a Cornell, encontré una frase de Maya Angelou que se convirtió en mi ancla. Decía: «La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir». La escribí en una pequeña tarjeta y la guardé en mi billetera. Cada vez que me sentía insignificante en medio de una cena familiar, cada vez que dudaba de mi camino, la leía en silencio y recordaba por qué elegí ser diferente. Cada vez que alguien soltaba un comentario condescendiente sobre las decisiones que tomaba, me repetía en silencio una frase que se volvió mi escudo. Era mi recordatorio personal de que, aunque dudara, tenía una razón para seguir. Recuerdo claramente ese fin de semana cuando partí a la universidad. La tía Marilyn organizó una elegante cena para celebrar que Marcus había recibido su primera beca de investigación. Entre copas levantadas y sonrisas forzadas, me lanzó una mirada directa y dijo: «Siempre hay que aspirar a lo más alto, no a lo más cómodo». El mensaje fue directo. Para ella, yo había optado por la vía rápida, por lo sencillo. Para ella, mi decisión era equivalente al fracaso. Lo que no sabían es que estaba por iniciar el trayecto más exigente y formativo de mi vida. Uno que pondría a prueba mi fortaleza, mi disciplina y mi fe en mí misma. La escuela de hotelería de Cornell me mostró de inmediato que no había nada simple en el camino que había elegido. El programa era riguroso, combinaba fundamentos empresariales con técnicas operativas y experiencias prácticas en tiempo real. Mientras muchos de mis compañeros llamaban a sus casas para pedir apoyo financiero o emocional, yo aguantaba en silencio. Me había prometido no fracasar bajo sus términos. Si caía, sería bajo mis propias condiciones. Apenas 3 meses después de comenzar, una llamada telefónica terminó por encender una nueva etapa de mi historia. Fue mi padre, firme y sin rodeos: «O te transfieres a Derecho el próximo semestre o cortamos todo el apoyo económico». Mi madre, desde el fondo, apenas pudo contener las lágrimas. «Solo queremos lo mejor para ti, Camila». Cualquier persona de 19 años sin ahorros habría temblado ante esa amenaza. Pero para mí la respuesta fue clara. «Entonces háganlo», dije, sorprendida de lo segura que sonaba mi voz. «Buscaré la manera de seguir sola». Y la encontré, aunque fue todo menos fácil. Acepté un trabajo nocturno como recepcionista en un hotel cercano, con horario de 11 de la noche a 7 de la mañana. Dormía por fragmentos entre clases. Los fines de semana trabajaba en catering para eventos del campus. En las vacaciones, cuando cerraban los dormitorios, me ofrecía como cuidadora de casas de profesores con tal de no pagar renta. Al principio, mis calificaciones sufrieron, pero estaba desarrollando algo que no se enseñaba en ningún aula: resistencia emocional, fortaleza, adaptabilidad. Para cuando llegué a mi tercer año, ya estaba a cargo de la recepción del Statler, el hotel estudiantil en el campus. Mantenía un promedio de 3.7, comía fideos instantáneos, sobrevivía con café y me daba el lujo de enviar a mis hermanos tarjetas de cumpleaños y medicinas genéricas, aunque no pudiera ni pagar el envío con tranquilidad. A veces miraba las redes sociales y veía a mi familia paseando en las Maldivas o cenando en restaurantes de lujo. No pude más. Cerré mis cuentas para no desgastarme con comparaciones. Cuando me gradué, mi primer empleo fue como asistente de gerencia en un hotel de gama media en Newark, Nueva Jersey. El lugar tenía poco personal, el dueño recortaba gastos esenciales y los huéspedes, en su mayoría, llegaban con exigencias que rozaban lo imposible. Mi apartamento era diminuto y lleno de humedad. Mi carro fallaba cada semana. Esa no era la carrera de glamour que mi familia imaginaba cuando se burlaban de mi elección. Una noche, después de que un huésped enfurecido me gritara por una sobreventa en el sistema, me encerré en la oficina trasera y me eché a llorar. Estaba exhausta, quebrada y empezando a dudar de todo lo que había defendido. Fue en ese momento que conocí a Jackson Miller, el director regional que había llegado sin previo aviso a hacer una evaluación. En vez de regañarme, se quedó conmigo en silencio y me dejó hablar. Cuando logré calmarme, simplemente me dijo: «Tienes algo poco común». Me explicó que incluso en medio del caos, yo seguía enfocada en cómo se sentía el huésped y eso, dijo, no era algo que pudiera enseñarse.
Jackson Miller se convirtió en el guía que no sabía que necesitaba. Donde mi familia solo veía decepción, él vio capacidad y futuro. Gracias a él, me trasladé a Filadelfia para participar en la reestructuración de un hotel boutique que estaba al borde del cierre. Trabajé jornadas de hasta 16 horas, reimaginando cada punto de contacto del cliente, desde el momento en que cruzaba la puerta hasta su salida. Medio año más tarde, el hotel reportaba un 40% más de ocupación y me otorgaron mi primer bono considerable. Llamé a mi madre con la esperanza de que por una vez reconociera mi esfuerzo. «Qué bueno, querida», murmuró distraída. Luego, sin transición, me soltó. «¿Sabías que Vanessa se va a casar con el hijo de un senador? La boda será en primavera. Deberías buscar algo elegante que ponerte». En segundos, la conversación se centró nuevamente en los logros de mi hermana. Al colgar, el orgullo que sentía se desvaneció por completo. Jamás cobré ese cheque. Lo enmarqué. No como un trofeo, sino como recordatorio. Mis logros valen, incluso si nadie en mi familia los valida. Con los años, la relación con ellos fue perdiendo calidez. Las fiestas se convirtieron en encuentros llenos de silencios tensos y comentarios velados. En una cena de acción de gracias, Alexander me preguntó en tono burlón a qué me dedicaba exactamente. Cuando le respondí, sonrió con suficiencia. «Eso hace mi asistente». Siguió cortando su pavo como si no acabara de insultarme. No volví a presentarme en otra reunión familiar desde entonces. Cuando llegué a los 30, tomé una decisión que cambiaría todo. Dejé Filadelfia y me mudé a Chicago, donde el mundo hotelero estaba creciendo rápidamente. También terminé una relación de 2 años con Brian, un banquero que al principio parecía entenderme, pero que con el tiempo empezó a repetir el mismo discurso que mi familia. «Eres demasiado lista para seguir con esto. Podrías estar liderando una empresa importante, no recibiendo turistas», me dijo en nuestra última pelea. No me dolió por amor, sino porque confirmó que incluso él no veía valor en lo que hacía. A veces me preguntaba si había algo defectuoso en mí por no desear lo que el resto consideraba éxito. Sin embargo, en Chicago también encontré algo más: independencia. Por primera vez estaba completamente sola en una ciudad donde nadie tenía expectativas sobre quién debía ser. Acepté un puesto como gerente de operaciones en un hotel de concepto joven, dirigido a un público millennial. El sueldo no era alto, pero la experiencia valía oro. Aprendí de todo: recepción, reservas, almacén, promociones, cada rincón del negocio. Pero la libertad también traía una sombra: la soledad. En fechas festivas, mientras los huéspedes se reencontraban con risas y abrazos, yo caminaba por el lobby con una punzada en el pecho, extrañando a alguien, a cualquiera, que celebrara conmigo mis logros, que viera mi camino y lo valorara. Hice amistades con colegas, pero siempre con una barrera. Después de años de sentirme rechazada, me costaba dejar entrar a alguien más. Lo que mi familia nunca supo es que en medio de esa soledad, del trabajo incansable y los pequeños fracasos, estaba formándome como una experta real en hotelería. Cada tropiezo me enseñaba algo. Cada obstáculo era una clase que ningún libro podía ofrecer. Cada cliente exigente se convirtió en una lección que refinaba mi manera de entender el servicio. Cada proyecto con fondos limitados me impulsaba a ser más creativa. No estaba simplemente aguantando. Estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, una visión que ni mi familia habría podido imaginar. Vivir en Chicago fue un punto de quiebre. Llevaba 6 meses trabajando en un hotel boutique de vanguardia cuando conocí a Sofía Reynolds en una conferencia del sector. Sofía había hecho su fortuna en el mundo tecnológico y ahora exploraba nuevas áreas para invertir. Era inteligente, directa y, a diferencia de la mayoría de las personas influyentes que había cruzado, realmente prestaba atención cuando le compartí mi idea de transformar la hotelería de lujo. Todos compiten por quién ofrece más: más cojines, pantallas más grandes, productos de baño de diseñador, le dije mientras tomábamos una copa de vino que costaba más de lo que solía gastar en una semana de comida. Pero el verdadero lujo no está en las cosas, está en lograr que un huésped se sienta esperado, comprendido, valorado. Después de 3 horas de conversación y 2 botellas vacías, Sofía deslizó su tarjeta de presentación hacia mí. «Quiero saber más. Coordina una reunión con mi equipo financiero para la próxima semana». Dudé que realmente pasara algo, ya había escuchado muchas promesas en el pasado, pero Sofía era distinta. Llegó con su equipo, escuchó con atención mi presentación, hizo preguntas complicadas y luego, para mi sorpresa, dio el siguiente paso. Me propuso ser la inversora principal en mi propio proyecto hotelero. «Tu familia debe estar orgullosa», comentó mientras firmábamos el acuerdo inicial. Le respondí con una sonrisa tensa. «No lo saben del todo todavía». Ella alzó una ceja, pero no presionó. Entendía bien lo que es mantener las ambiciones en silencio. Así nació Parker Hospitality Group, aunque decidí mantener mi nombre detrás de bastidores.
Adquirimos un viejo edificio Art Deco en un barrio emergente de Chicago. Durante año y medio viví en un modesto apartamento junto a la obra, controlando cada detalle de la transformación. No quería un hotel ostentoso, sino uno que redefiniera el lujo como cercanía, como atención genuina. Algo que se sintiera íntimo, no inalcanzable. Cuando finalmente abrió sus puertas, el Legacy Hotel no tuvo grandes titulares en revistas ni campañas ostentosas, pero empezó a circular como una recomendación entre quienes realmente marcaban la pauta. Celebridades, ejecutivos, personas que valoraban la privacidad y el trato único. Creé sistemas discretos para conocer a los huéspedes sin invadir su espacio. Si alguien mencionaba que le gustaba cierto autor, podía encontrar su nuevo libro en la habitación en su próxima visita. Si otro siempre pedía almohadas extra, estas lo esperaban ya preparadas. En esos primeros años trabajaba jornadas interminables, más de 80 horas por semana, mientras mi familia seguía pensando que no tenía rumbo. Las pocas veces que hablaba con mi madre, sus comentarios eran siempre del tipo, «Aún podrías retomar derecho, nunca es tarde». Yo respondía con evasivas, diciendo simplemente que trabajaba en hoteles, lo cual, para ellos, sonaba a un paso atrás. En realidad, Legacy superaba cualquier expectativa. En solo 2 años, el hotel mantenía una ocupación del 95% y las reservas en temporada alta debían hacerse con meses de anticipación. Fue entonces cuando Sofía y yo decidimos expandirnos. Esta vez con un grupo mayor de inversionistas que habían notado lo que habíamos logrado. Compramos un hotel con historia en el centro de Chicago que estaba en decadencia. Después vino una propiedad en Nueva York, luego sumamos una en San Francisco, y más tarde una joya en Miami. Elegí, de forma intencional, mantenerme detrás del telón. Nada de entrevistas, 0 apariciones públicas, ningún premio colgado en una oficina. Los hoteles operaban bajo el nombre de Parker Hospitality Group, pero pocos sabían quién estaba detrás de la inicial E. Parker. Prefería que los resultados hablaran por mí, y en el fondo quizá anhelaba ese momento en que mi éxito sería tan evidente que mi familia no tendría otra opción que reconocerlo. De vez en cuando, mis hermanos enviaban mensajes cargados de superioridad o postales navideñas con fotos perfectamente coreografiadas. Marcus con su esposa médica y sus hijos prodigio, rumbo a Harvard. Vanessa triunfando con argumentos en la Corte Suprema. Alexander cerrando contratos multimillonarios con bancos internacionales. Guardaba esas imágenes y palabras en una caja. Eran mi recordatorio, mi gasolina cuando la duda intentaba asomar. 7 años después de inaugurar nuestro primer hotel, Parker Hospitality Group contaba con 12 propiedades de lujo en distintas ciudades del país. Cada una con una identidad única, pero todas unidas por una visión clara. Anticipar las necesidades del huésped y ofrecer lujo con sentido humano. En el sector, muchos admiraban nuestras cifras, la fidelidad del equipo y los altos índices de satisfacción. Aún así, yo seguía siendo prácticamente un fantasma, hasta que apareció el Paragon. La posibilidad de adquirir el hotel más emblemático de Boston surgió de manera inesperada. Esta institución centenaria, otrora sinónimo de distinción, había caído en manos de una cadena que priorizaba los recortes sobre la experiencia del cliente. Cuando lo pusieron a la venta, lo supe de inmediato. Tenía que conseguirlo, no solo por negocios, sino por todo lo que representaba. El Paragon quedaba a 3 calles de la antigua casa de mis padres, en el corazón de Beacon Hill. Era el escenario de numerosas celebraciones familiares, las galas de beneficencia de mi tía Marilyn, las cenas de negocios de mi padre. Recuerdo cuando una vez, al pasar frente a él, me dijo, «Eso es el verdadero éxito, Camila, crear algo que trascienda». Esa frase se me quedó grabada. Me entregué por completo al proceso de restauración. Durante 2 años invertimos $100 millones en devolverle su gloria sin sacrificar modernidad. Elegí personalmente cada tela, cada fragancia del lobby, probé todos los colchones, cada plato del menú. Formé personalmente al personal en nuestra filosofía de servicio, porque esto no era solo un hotel, era una declaración. Mi identidad como propietaria permaneció oculta durante toda la remodelación. Operaba a través de empresas pantalla y asesores de absoluta confianza. Solo el gerente general y el jefe de seguridad conocían la verdad. Cuando reabrimos, las críticas fueron abrumadoras. Travel Plus Leisure lo llamó una cátedra de lujo sutil. Forbes lo nombró el nuevo estándar en hospitalidad de alto nivel. Figuras del mundo empresarial, celebridades y políticos se disputaban una habitación. Había lista de espera para cada temporada. Mi familia, mientras tanto, no sospechaba nada. Para ellos, el Paragon seguía siendo una joya que siempre había estado fuera de mi alcance. No sabían que ya no solo caminaba por sus pasillos, lo había levantado con mis propias manos. La ironía me hacía sonreír en silencio, y así habría seguido todo, de no ser por la reunión familiar de los Parker.
Después de más de una década construyendo mi imperio en la sombra, el momento decisivo se acercaba. Me enteré de la reunión por Instagram. La hija adolescente de mi prima Stephanie había publicado una historia etiquetando a todos los primos. Emocionada por la gran reunión familiar en el Paragón, decía el mensaje, acompañado de emojis y la ubicación geotag G.E. Boston. Al ver mi pantalla, sentí que un nudo helado se formaba en mi estómago. El Paragon, mi Paragon. Durante un instante fugaz, me permití pensar que quizás esta era su forma de reconocerme. ¿Habrían descubierto, de alguna forma, que yo estaba detrás de todo? Era su manera de extender una señal de reconciliación, una invitación para volver a formar parte del círculo familiar, ahora que, según sus propios parámetros, había triunfado. Por un momento quise creerlo, pero debí saberlo mejor. La confirmación oficial llegó una semana más tarde por correo electrónico. No estaba dirigida exclusivamente a mí, sino a todo el clan Parker en un hilo de grupo. El mensaje venía de la tía Marilyn, rebosante de entusiasmo por haber reservado en exclusiva los espacios de eventos del Paragón. Solo lo mejor para los Parker, decía. Detallaba cada parte del itinerario, las cenas, los brunches, el código de vestimenta formal, por supuesto, y la gran cena de gala del sábado, donde cada miembro debía compartir sus más recientes logros. Estaba a punto de responder con algo diplomático cuando apareció una notificación en mi celular. Era un mensaje privado de la tía Marilyn. Lo abrí sin pensar y cada palabra se clavó como un dardo. Camila, cariño, te escribo en privado para evitarte un momento incómodo. Esta reunión es para celebrar el éxito y el legado de los Parker. Como sigues persiguiendo estilos de vida alternativos, creemos que es mejor que no asistas. Este año nuestro lema es: no se permiten fracasos. Espero que lo comprendas, tal vez la próxima vez, si las cosas cambian. Me quedé paralizada, el teléfono temblando en mi mano. 12 años de trabajo incansable, reducidos a la palabra fracaso en un solo mensaje. Ese viejo nudo de inutilidad, ese que creía haber superado hace tiempo, volvió a instalarse en mi pecho con fuerza. Dejé el móvil sobre la mesa y me acerqué a la ventana, desde donde podía ver los rascacielos de Chicago, muchos de ellos con propiedades que yo misma había levantado. Y aún así, no era suficiente para ellos. Antes de que pudiera procesarlo, el celular vibró de nuevo con más mensajes del grupo familiar. Alguien había preguntado si yo asistiría. Camila no vendrá, respondió mi madre. Todavía está decidiendo qué hacer con su vida. Mi hermano Alexander no tardó en aportar su granito de crueldad. Qué pena, aunque quizá el personal del hotel esté contratando. Podría servir tragos. Varios primos respondieron con emojis de carcajadas, como si fuera la mejor broma del día. Luego, mi hermana Vanessa añadió: Sean compasivos, aunque sí, tal vez Camila pueda darnos una visita guiada por el área de lavandería y los montacargas, seguro los conoce mejor que nadie. Leí cada línea en silencio, cada comentario era una herida más profunda. No solo me despreciaban, les hacía gracia hacerlo. A pesar de haber construido una cadena de hoteles a nivel nacional, de haber liderado un equipo, creado un concepto único, seguían viéndome como alguien sin rumbo, como si nada de eso importara. Rachel, mi asistente, tocó la puerta y entró con la agenda de la tarde en la mano. Apenas me miró, se detuvo. ¿Estás bien? Tienes cara como si hubieras visto un fantasma. Le pasé el teléfono sin decir palabra. Sus ojos se agrandaron mientras leía los mensajes. ¿Estas personas son tu familia? ¿Los de las fotos que tienes guardadas en esa caja? Su enojo fue instantáneo, sincero. ¿Y no tienen ni idea de quién eres? ¿De esto? Dijo, extendiendo el brazo hacia la oficina que dirigía, hacia la empresa que había construido desde cero. Sacudí la cabeza. Nunca se interesaron. Ellos decidieron hace años quién era yo, y no han querido cambiar esa imagen desde entonces. Rachel me devolvió el teléfono con una mezcla de rabia y tristeza reflejada en los ojos. ¿Y entonces qué vas a hacer?, preguntó Rachel con tono serio. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué debía hacer? Podía simplemente ignorar todo el evento, mantener mi postura de distancia y silencio. También podía enviar un mensaje elegante, revelando desde lejos todo lo que había logrado. Pero entonces una chispa se encendió dentro de mí. Reservaron toda la planta principal del Paragon, dije despacio, mientras una idea comenzaba a tomar forma. 60 habitaciones para los que venían de fuera. El gran salón para la gala del sábado. Sí, respondió Rachel, como dándose cuenta a la par. El equipo ejecutivo me mandó el contrato para firmar la semana pasada. No hice la conexión con su apellido. Me dirigí directamente a mi escritorio y busqué los detalles de la reserva. Ahí estaba, en letras claras: Reunión familiar Parker, organizada por Marilyn y Theodore Bennett. Toda la sección más lujosa del hotel había sido bloqueada para ellos. Un evento a medida, maridajes de vino premium, atenciones personalizadas para cada habitación, cobertura nocturna de bienvenida,
brunch dominical. Era el tipo de celebración que definía al Paragon: cuidado, elegancia, perfección absoluta. Fue en ese momento cuando todo se volvió nítido. Habían elegido sin saberlo mi santuario para presumir su éxito, mientras me excluían abiertamente por, supuestamente, no haber tenido ninguno. El destino me había puesto el escenario perfecto para confrontar su hipocresía. Voy a estar ahí, dije finalmente, pero no como Camila Sinclair, estaré como la dueña del lugar. Durante la semana siguiente, coordiné cada detalle con Ryan Chen, mi jefe de seguridad, y Diana Williams, gerente general del Paragon. Revisamos los nombres de cada invitado, las habitaciones asignadas, el cronograma completo del fin de semana. No permitiría ni una sola grieta. Iban a recibir el trato 5 estrellas, de la mujer que consideraban un fracaso. Diana me preguntó en una de nuestras sesiones: ¿deseas que el personal sepa tu relación con los huéspedes? No, respondí firme. Solo que soy la propietaria, y haré una aparición poco habitual para asegurarme de que nuestros visitantes VIP reciban la mejor atención. Negocios como siempre. Esa noche, en la tranquilidad de mi apartamento en Chicago, me debatía entre el enojo y la compasión. Parte de mí soñaba con una entrada apoteósica, un momento teatral donde revelaba mi identidad frente a todos. Incluso imaginé echarlos con seguridad o pronunciar un discurso arrollador. Visualicé cada cara sorprendida, cada boca abierta. Pero había otra parte, la que realmente me definía, que se resistía a usar mi éxito como un instrumento de venganza. ¿No era precisamente ese tipo de comportamiento el que había pasado años rechazando? Sofía me llamó la noche antes de volar a Boston. ¿Estás segura de esto?, preguntó después de que le contara todo. Llevo años separando mi vida personal de la profesional. No sé si estoy segura, le confesé. Pero ya me cansé de dividirme. O esto termina por romperlo todo, o inicia algo que merezca llamarse reconciliación. Sea lo que sea, al menos me sentiré completa. Al día siguiente, mientras mi avión privado se acercaba a Boston, miré por la ventanilla a la ciudad donde me crié. A lo lejos, mi familia ya debía estar llegando al Paragon, sin tener idea de que estaban entrando en mi territorio bajo mis condiciones. Las palabras de la tía Marilyn seguían repitiéndose en mi mente como un eco hiriente. No se permiten fracasos. Bien, era hora de enseñarles qué clase de fracaso había construido. La sala de seguridad del Paragon no estaba diseñada para el confort, pero era el mejor punto de observación. Frente a nosotros, 6 pantallas mostraban cada rincón del hotel, desde el lobby con sus columnas de mármol hasta los restaurantes, el bar y los ascensores privados. Ryan Chen, siempre puntual y sereno, se sentó junto a mí mientras veíamos el ingreso de los primeros invitados del fin de semana. «Ese es mi padre», murmuré, señalando a un hombre de cabello gris, con expresión impasible, entregando su identificación en la recepción. A su lado, mi madre, envuelta en un conjunto de diseñador, mantenía su postura erguida y su sonrisa medida. Ryan asintió sin decir palabra mientras hacía anotaciones. Habíamos preparado un archivo digital con perfiles clave de los miembros principales de la familia, para que el personal supiera quién era quién en cuanto cruzaran la puerta. «Esa es la tía Marilyn con el tío Theodore», añadí mientras observábamos cómo una mujer de cabello plateado, perfectamente peinada, hacía su entrada escoltada por empleados del hotel que cargaban sus maletas de diseñador. Un set completo de Louis Vuitton, por supuesto, incluso desde la transmisión de las cámaras de seguridad, su aura de superioridad era inconfundible. Se desplazaba con la confianza de quien está acostumbrada a no escuchar un no por respuesta. La vimos acercarse directamente al mostrador, esquivando la fila como si no existiera. Aún sin audio, su actitud hablaba por sí sola. Espalda erguida, mirada fija, el porte típico de una mujer acostumbrada a salirse con la suya. «Vamos a activar el sonido», sugirió Ryan, pulsando un botón. «Reservamos la suite Windsor», dijo la tía Marilyn, con ese tono arrogante que solo ciertos círculos sociales de Boston sabían perfeccionar. «Pero me han dicho que la suite Beacon Hill tiene una mejor vista. La tomaremos en su lugar». Diana Williams, nuestra gerente general, ni se inmutó. «Lamento la confusión, señora Bennett, pero la Beacon Hill ya está asignada. La suite Windsor es la presidencial y la hemos preparado siguiendo cada una de sus solicitudes». La tía Marilyn se irguió aún más, como si eso pudiera cambiar la situación. «¿Sabes con quién estás hablando? Los Parker ayudaron a construir esta ciudad. Seguro que pueden reorganizar al huésped que está en esa suite». Sentí un calor incómodo en el rostro. Era ese tipo de actitud lo que siempre me había avergonzado de mi familia. Esa manera de ver a los demás como simples piezas movibles en su propio tablero, sin empatía ni respeto. «No estoy autorizada a divulgar información sobre nuestros otros huéspedes», dijo Diana con la elegancia de una diplomática. «Pero le aseguro que la suite Windsor cumplirá con todas sus expectativas.
Además, el propietario del hotel ha preparado un detalle especial de bienvenida para usted y su grupo. Al escuchar el propietario, la tía Marilyn se detuvo por un segundo. Su expresión cambió ligeramente. ¿El dueño? ¿Ha hablado directamente con él sobre nuestra estancia? Sí, señora. El propietario se involucra personalmente en todos los eventos de alto perfil como el suyo, respondió Diana con naturalidad. Eso pareció calmarla. Ser reconocida por alguien con poder era el tipo de atención que la hacía sentir validada. Bueno, supongo que no hay problema. Aceptaremos la Windsor. Diana los condujo hacia los ascensores y yo exhalé lentamente. No me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. El equipo ha sido entrenado por profesionales, comentó Ryan viendo mi expresión. Asombroso manejo de situaciones difíciles, le respondí con una media sonrisa. Durante el resto de la tarde observé cómo llegaban los demás, mis hermanos, sus esposas, sus hijos perfectamente vestidos, primos a los que no veía desde hace años, amigos cercanos a la familia que prácticamente eran parte del clan, todos recibidos con una cortesía impecable, el tipo de servicio por el que el Paragon era conocido en todo el país, y ni uno solo de ellos tenía idea de que yo, la supuesta decepción familiar, estaba al mando de todo. Comencé a notar patrones. Mi padre, como siempre, dejó una generosa propina sin levantar la vista para hacer contacto visual con el recepcionista. Vanessa no soltaba su teléfono, contestando correos o mensajes con indiferencia, sin apenas registrar a quienes la saludaban. Alexander, en cambio, parecía incapaz de dejar de nombrar, en voz alta, a cada cliente importante que alguna vez había gestionado, asegurándose de que todo el vestíbulo supiera cuán influyente era. Y mientras tanto, yo observaba, en silencio, registrando cada gesto, cada palabra, cada momento. Los instantes más reveladores surgieron cuando creyeron que nadie de importancia los observaba. Mi primo Michael se quejaba amargamente de que su champán de bienvenida estaba demasiado frío. La hija de la tía Marilyn, Stephanie, lanzó un comentario irónico sobre el uniforme del botones. El tío Theodore regresó su Old Fashioned 3 veces hasta que el camarero logró prepararlo a su gusto. ¿Tu familia es...? Ryan hizo una pausa, buscando una forma diplomática de expresarlo. Desafiante, completé sin dudar. Lo sé, asintió. Al caer la tarde, la mayor parte de la familia se congregó en el famoso restaurante Paragon para la cena. Me trasladé desde la oficina de seguridad hasta un comedor privado junto al salón principal, desde donde podía observar sin ser detectada. Por una puerta entreabierta, capté fragmentos de conversaciones, risas y relatos de personas que me habían rechazado abiertamente. ¿Han oído hablar de Camila? La voz de Stephanie resonó con claridad. La tía Catherine dice que vive en un pequeño apartamento en Chicago y trabaja en una cadena hotelera. ¡Qué desperdicio de talento! Los Parker invirtieron en la mejor educación que el dinero podía comprar, y ella lo malgasta siendo una sirvienta disfrazada, respondió alguien con desdén. Al menos no está aquí molestando a todos con sus decisiones, intervino la tía Marilyn con tono cortante. Este fin de semana celebramos los verdaderos logros. Sentí que mis mejillas se calentaban, pero esta vez no por vergüenza, sino por una firme determinación. Hice una señal al camarero, que ya sabía de mi presencia. Por favor, asegúrate de que no falte nada a mi familia esta noche. Ordené en voz baja. Cada capricho, cada detalle, por complicado que sea. El nivel de excelencia, Parker. Sí, señorita Parker, respondió con una sonrisa antes de volver al comedor principal. Esa primera noche no revelé que estaba ahí. Observé, escuché y recordé. Y con cada comentario despectivo sobre mi ausencia y cada burla a mi carrera, mi convicción se fortalecía. Estaba en el camino correcto. Más tarde, mientras caminaba por el vestíbulo, revisando detalles que solo un dueño notaría, casi choqué con Stephanie, que salía del bar. Perdón, dijo de inmediato, pero luego me miró con mayor atención. ¿Nos conocemos? Tu rostro me resulta familiar. Habían pasado 10 años desde la última vez que me había visto. Había cambiado mucho. La chica tímida e insegura, vestida con ropa que no le quedaba bien, había desaparecido. En su lugar había una mujer segura, con un traje a medida y un peinado distinto. Creo que no nos conocemos, respondí con suavidad. ¿Está disfrutando de su estancia en el Paragon? Sí, es magnífico. Mi familia tiene una larga historia con este hotel, dijo haciendo un gesto amplio con la mano. Tenemos una gran reunión este fin de semana. ¡Qué maravilla!, sonreí. La familia es algo muy valioso. Rió, pero luego se detuvo. No debería decir eso. Solo es drama familiar. Ya sabe cómo es esto. Yo sí, respondí sin perder la sonrisa. Que tenga una buena noche, señora Parker, dijo mientras me alejaba. No tuve tiempo de procesar que acababa de usar su apellido sin que yo lo mencionara. Al regresar a mi suite, encontré mensajes de Diana y Ryan informándome que la cena había transcurrido excepcionalmente bien. Bueno,
salvo por varias peticiones especiales y algunas quejas sobre detalles minúsculos. La familia Parker se retiró satisfecha a sus habitaciones, sin saber que cada almohada acomodada, cada bebida preparada y cada puerta abierta había sido supervisada por mí. El sábado por la mañana llegó el primer evento importante, un desayuno en la terraza del jardín juvenil, seguido de las fotografías familiares en la majestuosa escalera. Desde mi suite, observé cómo se agrupaban con sus atuendos coordinados, la imagen perfecta del éxito y la unidad. Por el legado Parker, mi padre levantó su copa de mimosa para brindar. 3 generaciones de excelencia, dijo. Todos chocaron sus copas y aplaudieron, como si fueran protagonistas de una revista que retrata a las familias más elitistas de Estados Unidos. Nada fuera de lugar, ni una sola fisura visible en la imponente fachada. La gran revelación estaba a punto de suceder. Mientras me alistaba para la gala nocturna, escogiendo un vestido que me hiciera sentir segura y auténtica, me cuestionaba qué ocurriría cuando por fin se dieran cuenta de quién estaba detrás del nombre de este edificio. ¿Habrían disculpas? ¿Negaciones? ¿Intentarían fingir que siempre lo supieron? ¿Atribuirían mi éxito a un supuesto amor duro que los había impulsado? ¿O sería un verdadero shock, tal vez incluso una confrontación? Sin importar lo que pasara, me sentía preparada. 12 años cargando la etiqueta de el fracaso de la familia me habían forjado para este instante. La joven que ellos ignoraron había construido un imperio sin que se enteraran, y esa noche finalmente me descubrirían. El sábado por la noche llegó con una oleada de actividad en todo el Paragon. El gran salón de baile había sido transformado para la gala familiar de los Parker. Candelabros de cristal emitían una luz cálida sobre mesas adornadas con flores exquisitas. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en un rincón, mientras el personal, impecablemente uniformado, servía champán y aperitivos. Desde mi oficina junto al salón observaba a través de un panel de vidrio unidireccional cómo la familia se reunía, resplandeciente en sus trajes de gala. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres en smokines hechos a medida. A lo lejos parecían la imagen perfecta que los Parker siempre habían querido mostrar al mundo. Diana tocó la puerta y entró, impecable en su uniforme de gerente general. Todo va según lo planeado. La familia parece muy complacida con los preparativos. ¿Y con las instrucciones especiales? ¿Todo listo? El equipo está informado. Respondí, alisándome el vestido azul medianoche que había escogido con cuidado. Sofisticado pero discreto, caro pero sin ostentación. Quería ser yo misma, no una máscara del éxito que mi familia espera. Aún no saben que tienes algún parentesco con ellos, pero comprenden que esta noche es especial para ti, añadió Diana. Asentí y decidí dar una vuelta antes de revelarme para captar el ambiente. Respiré profundo y entré al salón por una puerta lateral, mezclándome entre los invitados elegantemente vestidos. La ventaja de la distancia era que muchos no me reconocerían tras una década. Me moví entre la multitud, captando fragmentos de conversación y evaluando el clima. Marcus había conseguido otra beca millonaria para su investigación en neurología pediátrica. Alexander había cerrado un acuerdo con Jensen, considerado la adquisición del año por el Wall Street Journal. Vanessa era candidata a ser la juez federal más joven en la historia del circuito. Aquella letanía familiar de logros me invadió. Antes, estas charlas me hacían sentir pequeña, insuficiente. Esa noche sonaban casi monótonas en su previsibilidad. Cerca del bar oía a mi madre conversando con una prima lejana. El hotel ha superado todas nuestras expectativas. Marilyn tenía razón con su insistencia en este modelo. Dicen que el dueño es un multimillonario solitario que supervisa personalmente cada detalle. La primera asintió. Escuché que rechazaron a una celebridad el mes pasado por haber sido grosera con el personal al hacer el registro. ¿Se imaginan tener ese tipo de autoridad? Sonreí para mis adentros rememorando aquel episodio. La celebridad en cuestión era una estrella de reality con aires de grandeza que hizo llorar a una joven recepcionista. Fui yo quien le pidió que se marchara y dispuse que enviaran su bolso al Marriott de la calle. Al alejarme del bar, casi choqué con mi madre. De cerca, noté las delicadas líneas alrededor de sus ojos que no estaban hace una década. La ligera suavidad en su mandíbula, a pesar del impecable maquillaje. Sus ojos destellaron con un breve destello de desconcierto. «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó. Los años parecieron desvanecerse, y de repente me vi convertida nuevamente en esa niña ansiosa por su aprobación. Las respuestas que había preparado con tanto cuidado se esfumaron, dejándome sin palabras y con el corazón latiendo acelerado. «Me resulta muy familiar», continuó observando mi rostro. «¿Es usted pariente de los Whitney de Connecticut?», negué con la cabeza, recobrando la voz. «No, no lo soy. ¿Está disfrutando de su velada, señora Parker?». «Muchísimo gracias. El Paragon ha superado todas mis expectativas». «¿Trabaja en el hotel?».
De cierta manera, respondí con cautela. Me interesan especialmente eventos como este. Antes de que pudiera agregar algo más, la voz de la tía Marilyn resonó por todo el salón, convocando a todos a tomar asiento para la cena. Mi madre se excusó y se dirigió hacia la mesa principal, dejándome momentáneamente aturdida por aquel casi reconocimiento. Me retiré a un rincón apartado, observando cómo mi familia se acomodaba en sus lugares asignados. Diana me lanzó una mirada interrogativa desde el otro lado del salón. Asentí levemente, indicándole que siguiéramos con el plan establecido. El servicio comenzó de manera impecable. El menú personalizado incluía platos que había seleccionado personalmente para destacar la excelencia culinaria del Paragon, acompañados con maridajes de vinos especiales para cada plato. Desde mi posición privilegiada, vi a la familia disfrutar de la comida, felicitando a los camareros completamente absortos en su celebración. Entre el plato principal y el postre, la tía Marilyn se levantó, copa de champán en mano, para pronunciar su tradicional discurso familiar. La sala quedó en absoluto silencio mientras ella hablaba. Durante 5 generaciones, el apellido Parker ha sido sinónimo de excelencia en Boston. Hemos formado médicos que salvan vidas, abogados que defienden la justicia, líderes empresariales que impulsan la innovación. Esta noche celebramos no solo nuestros logros, sino también los valores que los hicieron posibles: disciplina, ambición y un compromiso inquebrantable con ser los mejores. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Quizás no somos perfectos, continuó con una risa que pretendía ser autocrítica, pero que no alcanzó a reflejarse en sus ojos. Sin embargo, los Parker jamás nos conformamos con la mediocridad, nunca tomamos el camino fácil, y nunca mancillamos el honor del apellido familiar. Mis manos se cerraron firmemente alrededor de mi vaso de agua. Quiero proponer un brindis por aquellos familiares ausentes, dijo, alzando aún más su copa. Por quienes no pudieron acompañarnos esta noche porque están sirviendo a nuestro país, estudiando en el extranjero o comprometidos en actividades que honran el nombre Parker. La omisión era clara para cualquiera que supiera que yo no había sido invitada. Un calor rojizo se extendió por mis mejillas cuando los presentes alzaron sus copas. Justo en ese instante, el momento que había estado esperando, se desató un alboroto en la mesa de la tía Marilyn. Un camarero había derramado accidentalmente una gota de vino tinto sobre el mantel cerca de su bolso de diseñador. «Esto es inadmisible», exclamó, y su voz resonó por toda la sala, que había quedado en silencio. «¿Dónde está el gerente? El servicio esta noche ha sido mediocre, al menos. Y pensar que pagamos un extra por la exclusividad». Diana se acercó enseguida a la mesa, con la imagen perfecta de la profesional preocupada. «Le ofrezco una disculpa sincera por las molestias, señora Bennett. Permítanos resolver esta situación». «¿Resolver? Este bolso es un Hermes. Voy a hacerles saber quién manda aquí. Quiero hablar con quien esté a cargo de este lugar». El ambiente se volvió incómodo y silencioso. Los demás comensales se movían incómodos en sus asientos mientras la voz de la tía Marilyn se elevaba con indignación. Diana mantuvo la calma. «Por supuesto, señora Bennett, resulta que la propietaria está aquí esta noche y estará encantada de atender personalmente sus inquietudes». La tía Marilyn pareció aliviada por un momento. Finalmente, alguien responsable. Este era el instante que había esperado durante 12 años. Respiré profundo, enderecé la espalda y avancé al centro del salón. Todas las miradas se posaron en mí. «Buenas noches, tía Marilyn», dije con voz clara y segura. «Entiendo que hay un inconveniente con su mesa. Como propietaria del Paragon, quiero asegurarme de que esté completamente satisfecha». La sorpresa que recorrió la sala fue tangible. El rostro de la tía Marilyn pasó de la arrogancia a la confusión y luego al pálido desconcierto en segundos. Mi padre se levantó a medias, con la boca abierta pero sin emitir palabra alguna. La copa de champán de mi madre se escapó de sus dedos, derramándose sobre el mantel blanco. «Camila», fue lo primero que dijo mi hermana Vanessa, con incredulidad palpable en cada palabra. «Hola a todos», saludé, mirando a toda la sala. «Bienvenidos al Paragon, mi hotel, uno de los 12 que forman parte del portafolio de Parker Hospitality Group, empresa que fundé y de la cual soy propietaria». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Se podían leer en los rostros sorpresa, desconcierto, incredulidad. «Comprendo que haya preocupación por esa mancha de vino en el mantel», continué, avanzando con paso firme hacia la mesa de la tía Marilyn. «Aquí prestamos atención a cada detalle. Es precisamente eso lo que nos ha hecho merecedores de 5 estrellas y la reputación como el hotel más exclusivo de Boston». Hice un gesto a un camarero cercano, quien rápidamente comenzó a limpiar la mancha con la técnica precisa que yo misma diseñé para estas situaciones. «Esto no puede ser», murmuró la tía Marilyn con dificultad. «Tú solo trabajas en un hotel, en alguna cadena de Chicago». «Soy dueña de una cadena bastante importante en Chicago», respondí con calma, «y también de hoteles en Nueva York, San Francisco, Miami y otras ciudades.
Parker Hospitality Group emplea a más de 2.000 personas y el año pasado generó ingresos por $300 millones. El rostro de mi hermano Alexander adoptó un tono púrpura de incredulidad. ¿Estás mintiendo? Esto es una especie de truco publicitario. Diana intervino suavemente, acercándose con una carpeta que contenía los documentos legales de propiedad del Paragon y la más reciente cobertura mediática sobre Parker Hospitality Group. Si me permiten, estos documentos respaldan lo que dice la señorita Parker. Mi padre tomó la carpeta con las manos temblorosas y hojeó los papeles. Su expresión era difícil de interpretar. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi madre en voz baja, con lágrimas asomando en sus ojos. La pregunta quedó suspendida en el aire, exponiendo el verdadero problema. ¿Por qué no lo hice?, respondí. Porque nunca preguntaron. Decidieron quién era yo hace mucho tiempo, y esa persona no merecía su atención. Me volví para mirar a todos los presentes. No planeé esta revelación para humillar a nadie. No pasé 12 años construyendo esta empresa para demostrar que estaban equivocados. Lo hice porque me apasiona crear espacios donde las personas se sientan valoradas, donde su experiencia importe y donde la excelencia signifique algo más que estatus o apariencia. Miré nuevamente a la tía Marilyn, cuya imponente actitud se había desmoronado por completo. El apellido Parker es sinónimo de excelencia, pero esa excelencia puede manifestarse de muchas formas. A veces se presenta como innovación quirúrgica, otras como una victoria legal, y a veces, tía Marilyn, consiste en convertir un derrame de vino en una oportunidad para ofrecer un servicio excepcional en lugar de una rabieta pública. La sala permaneció en silencio, con el peso de mis palabras flotando en el ambiente. Había soñado con este momento durante años, imaginando su sorpresa y arrepentimiento, y fantaseando con frases de reivindicación, podría decirse. Pero ahora que sucedía, no sentí ningún triunfo ni satisfacción vengativa, sino una tranquila certeza de que finalmente me reconocían tal como soy. Por favor, disfruten su postre, dije señalando discretamente a los camareros que aguardaban. El chocolate emblemático del Paragon. Vale la pena probarlo. Después de todo, esta noche sigue siendo una celebración familiar. Al darme la vuelta para marcharme, sentí que alguien se acercaba. Mi padre se puso de pie y caminó hacia mí. Camila, dijo con una voz inesperadamente vacilante. No sé qué decir. Por primera vez en mi vida adulta, lo miré a los ojos sin sentirme pequeña. No necesitas decir nada esta noche, papá, respondí con suavidad. Ahora tenemos tiempo para nuevas conversaciones, si así lo deseas, dije con calma. Luego salí del salón de baile con la cabeza erguida. El peso de 10 años de silencio finalmente se liberaba de mis hombros. Lo que siguió a mi revelación fue un torbellino contenido únicamente por la dignidad que imponía el Paragon. Los familiares se agrupaban en charlas llenas de asombro y desconcierto. Algunos me observaban fijamente mientras me movía por el hotel durante todo el fin de semana. Otros, en cambio, evitaban cruzar la mirada conmigo. Las actividades programadas para la reunión continuaron, pero con un ambiente de incredulidad que lo transformó todo. La tía Marilyn se retiró a su suite aquella noche y permaneció allí la mayor parte del domingo enviando al tío Theodore con excusas sobre una migraña inesperada. Pedí al personal que le llevaran su té favorito acompañado de galletas caseras de mantequilla, no como una burla, sino como una muestra de lo que verdaderamente significa la hospitalidad, cuidar de las personas incluso cuando no se lo han ganado. La primera charla seria se dio el domingo por la mañana, cuando mi hermana Vanessa tocó la puerta de mi oficina. Entró con vacilación, mirando a su alrededor, a ese espacio que claramente pertenecía a alguien con autoridad. Ni siquiera sé por dónde empezar, confesó, sentándose al borde de una silla. Yo tampoco, respondí con sinceridad. Ha pasado mucho tiempo. Vanessa siempre había sido la más ambiciosa de mis hermanos, la que mejor representaba los valores de nuestros padres basados en logros visibles. Pero al verla ahora, pude notar el costo de esa perfección, las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos y la tensión en sus hombros. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó, señalando mi oficina con la mano. Todas esas reuniones familiares en las que hablábamos de nuestras vidas y nunca mencionaste nada de esto. ¿Me hubieras creído?, le pregunté suavemente. ¿O habrías pensado que exageraba para mantener las apariencias? Su silencio fue suficiente respuesta. La verdad, Vanessa, es que cada vez que lograba algo, pensaba en compartirlo. Cuando abrimos nuestro primer hotel, cuando nos expandimos a Nueva York, cuando recibimos premios de la industria. Pero en cada ocasión recordaba los comentarios despectivos, las miradas de reproche, cómo mi carrera era vista como una etapa pasajera que debía superar. No lo sabía, dijo en voz baja. Sabía que todos te hacíamos la vida difícil, pero no imaginaba cuánto te dolía. No es solo cuestión de sentimientos heridos, le expliqué. Se trata de respeto, de reconocer a alguien tal como es, en lugar de cómo crees que debería ser. Mientras conversábamos, algo extraordinario sucedió.
Por primera vez en nuestra vida adulta, Vanessa me habló como a una igual. Compartió sus propias luchas con las expectativas familiares, confesando que su aparente vida perfecta escondía un matrimonio al borde del colapso debido a la presión de 2 carreras demandantes y 3 hijos que apenas lograba ver. Te observo ahora, dijo, y me pregunto si tú lo hiciste bien desde el principio. Elegiste seguir tu pasión en lugar de transitar el camino que te habían impuesto. Forjaste algo extraordinario bajo tus propias condiciones. El domingo por la tarde, Marcus y Alexander también me buscaron. Cada encuentro fue distinto, algunas conversaciones más defensivas que otras, pero todas compartían un mismo hilo conductor. Mis hermanos vivían con sus propias dudas acerca de lo que significaba el éxito para los Parker, incluso cuando aparentemente lo encarnaban. Marcus confesó sentirse agotado por su labor quirúrgica, cuestionando si el prestigio realmente justificaba el precio que pagaba en su salud y su vida familiar. Alexander admitió que su prometedora carrera financiera lo dejaba con una sensación de vacío, persiguiendo trato tras trato sin un propósito verdadero. Gano sumas obscenas moviendo el dinero de otros, dijo sin tapujos. Tú creas espacios que hacen feliz a la gente. ¿Quién tiene el verdadero éxito aquí? Le respondí. La conversación más difícil ocurrió el domingo en la noche, cuando mis padres pidieron reunirse conmigo en privado en la terraza del jardín. Los encontré sentados uno al lado del otro, pareciendo de algún modo más pequeños que las figuras imponentes que recordaba de mi infancia. Te debemos una disculpa, comenzó mi padre, pronunciando palabras que claramente le eran ajenas. Muchas disculpas en realidad. Mi madre tomó mi mano por encima de la mesa. Nos equivocamos, Camila, con tus decisiones, con lo que significa el éxito, contigo. ¿Por qué no podías verme?, pregunté, liberando en voz alta la pregunta que me había atormentado por años. ¿Por qué nunca era suficiente ser simplemente yo? Mi padre apartó la mirada, incapaz de sostener la mía. Creíamos que te protegíamos, que te guiábamos hacia un camino seguro y respetable. No podíamos imaginar que el éxito pudiera estar fuera de los límites que conocíamos. Eso es una explicación, no una excusa, añadió mi madre en voz baja. Deberíamos haber apoyado tu visión, aunque no la entendiéramos. Deberíamos haber confiado en que encontrarías tu camino. La charla no fue una cura milagrosa para años de rechazo. Hubo momentos difíciles, viejos patrones que amenazaban con reaparecer, pero fue un comienzo, un paso inicial hacia una relación nueva, basada en quienes realmente éramos, no en quienes se esperaba que fuéramos. Cuando la familia se fue el lunes, hubo abrazos torpes, promesas de mantenerse en contacto, invitaciones para visitarnos. Las acepté con cautela, sin esperar demasiado ni cerrarme. La puerta hacia la posibilidad. La verdadera sanación tomaría tiempo, si es que alguna vez llegaba. En las semanas siguientes amplié mi círculo de confianza más allá de Sofía, Diana y Ryan. Reconecté con colegas a quienes había mantenido a distancia, permitiéndome ser conocida en profundidad. Salí con gente sin esconder mis éxitos ni minimizar mis logros. Dejé de dividir mi vida en antes y después de la familia. 3 meses después de la reunión, invité a Sofía y a varios amigos cercanos al Legacy, nuestro primer hotel en Chicago, a una cena privada. Eran personas que me habían visto de verdad. Personas que mi familia nunca pudo ver. Mi compañero de cuarto en Cornell, quien me prestó dinero para libros, el chef que creyó en mi visión para nuestro primer restaurante, colegas que con el tiempo se convirtieron en mi familia elegida. A ver a las personas tal como son, no como necesitamos que sean, brindé levantando mi copa. Mi relación con mi familia sigue siendo un camino en construcción. Algunos lazos se han fortalecido, especialmente con mis hermanos, quienes han empezado a cuestionar los valores que nos moldearon. Sin embargo, otros vínculos, como el que tengo con la tía Marilyn, quizás nunca sanen por completo. Ella envió una nota formal de disculpa 3 semanas después del encuentro, pero la cuidadosa redacción daba a entender que su equipo de relaciones públicas tuvo más influencia que sus propios sentimientos al escribirla. El cambio más profundo no ha sido en mis relaciones familiares, sino en mi interior. Durante años medí mi éxito en función de su rechazo y construí un imperio en parte para demostrarles que estaban equivocados. Cada logro estuvo ensombrecido por su desaprobación imaginaria. Cada paso adelante llevaba consigo la pregunta, ¿será esto suficiente? ¿Por fin me reconocerán? La verdadera liberación llegó cuando comprendí que el éxito no consiste en demostrar tu valor a quienes no pueden verlo. El éxito es edificar una vida que sea significativa para ti, bajo tus propios términos, rodearte de personas que te valoren tal como eres y ofrecer ese mismo regalo a los demás. Parker Hospitality Group sigue creciendo y expandiéndose, pero con un enfoque consciente y pausado, no apresurado. Nuestro objetivo continúa siendo crear espacios donde tanto huéspedes como empleados se sientan genuinamente valorados. He asumido un papel más público en mi carrera, concediendo entrevistas ocasionales y aceptando reconocimientos en la industria,
dejando atrás el anonimato en el que me había escondido durante tanto tiempo. El mes pasado mis padres visitaron Legacy, nuestro hotel insignia. En ocasiones fue incómodo, viejos patrones quisieron reaparecer, pero vi a mi padre fijarse en cómo el personal saludaba a los huéspedes por su nombre y a mi madre admirar el cuidado puesto en cada detalle del diseño. Quizás por primera vez, observaron mi trabajo con otros ojos y comprendieron que la hospitalidad no es solo servicio, sino un arte de conexión humana. Ahora lo entiendo, murmuró mi padre mientras caminábamos por el jardín en la azotea que diseñé. ¿Por qué escogiste este camino? Es fiel a quien siempre has sido, incluso cuando eras niña. Siempre has visto a las personas y sabido qué las hace sentirse especiales. No fue una aceptación completa del pasado, ni una promesa para el futuro, pero fue un reconocimiento y por ahora eso es suficiente. ¿Alguna vez has tenido que redefinir el éxito bajo tus propios términos? ¿Has sentido que algunos familiares o amigos no reconocen tu verdadero potencial? Me encantaría conocer tus experiencias, déjalas en los comentarios más abajo. En ocasiones, el logro más grande no radica en lo que logras crear, sino en aprender a reconocerte y valorarte cuando quienes te rodean no lo hacen. Si esta historia te tocó de alguna manera, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Recuerda siempre que el verdadero fracaso es permitir que otros determinen tu valor. Gracias por tomarte el tiempo para escucharme. Espero que encuentres la valentía para definir el éxito a tu manera,